Si gustan pueden ocupar también la segunda fila y las laterales de aquí para que puedan sentarse. Dos, tres que no sé. Bien, rogamos a todos los asistentes pongan su celular en silencio vibrador para no interrumpir la presentación de esta tarde y vamos a comenzar en unos segundos. Bien, el día de hoy y a nombre del señor rector, el doctor Romualdo López Zárate, nos da mucho gusto recibir al maestro Andrés Torre, quien es el jefe de actividades culturales del Instituto Nacional de Bellas Artes. Él nos hará el honor de presentar a nuestra invitada de nuestro programa Leo Luego Existo, que realizamos en colaboración con ellos y que se desata en el marco de las celebraciones del 40 aniversario. Y un aplauso para recibir al maestro Torre. Muchas gracias. Para el Instituto Nacional de Bellas Artes es un gusto estar aquí con ustedes, precisamente con estudiantes de la Universidad Autónoma Metropolitana, deseosos de saber más. Queremos decirles básicamente que un libro es un amigo perfecto. Siempre va a estar con nosotros, lo podemos hojear cuando nosotros gustemos y puede ser un compañero perfecto. Un libro es la ventana a la imaginación, a la fantasía y a la creatividad. Yo creo que es muy importante que como estudiantes de la universidad sepamos nosotros lo importante que es un libro. Por esa razón es que la Universidad Autónoma Metropolitana y el Instituto Nacional de Bellas Artes han creado este programa que va específicamente para ustedes. ¿Y qué mejor que actores que por profesión saben leer en voz alta, con la entonación, el ritmo, el matiz, el tempo adecuado, los que nos guíen por este camino maravilloso de la lectura? En esta ocasión quiero presentarles a ustedes, a una actriz que no necesita presentación porque la conocen todos ustedes. Es muy probable que hasta en la noche muchos de ustedes tengan una cita con ella en la televisión viendo Las Bravo. Todos conocen a Edith González. Me da mucho gusto. Sigan aplaudiendo. Hola a todos. Hola. ¿Cómo están? Bien. Pues me siento muy honrada, muy contenta de estar con todos ustedes. Qué bonito ver el auditorio lleno. Por cuestiones de familia le tenemos un cariño especial aquí a Azcapotzalco. Mi hermano durante algún tiempo estuvo aquí durante el cambio de... Cuando Cuauhtémoc entró. Ustedes no saben esas cosas, o quizás sí, espero que sí. Sí saben que hubo un tiempo en que el regente era regente y después se convirtió en el jefe del departamento del Distrito Federal.
Bueno, pues en aquellas épocas, que yo creo que todos ustedes, la mayoría no habían nacido, se hubo un cambio de administración, estos cambios del PRI al PRD, que entró aquí, una administración periodista. Pues mi hermano es izquierdoso, me aquí vino a dar, entonces con mucho amor y con mucho cariño estoy aquí. Si me pueden ayudar a bajar tantito esto, porfis, para poderme sentar, ¿les parece? Para estar más cómodos. Que ha tenido mucho éxito el programa, ¿verdad? Me dicen. Y todos ustedes son viajeros frecuentes de este programa, del luego existó. ¿Todos han venido a otras lecturas? Pues es un compromiso para mi persona. Les voy a leer, este es un autor que se llama Víctor Manuel González Fuentes, y es una especie de obra lúdica, son cuentos sobre lo que vivimos la clase media, los que somos ciudadanos de a pie, los que nos subimos al metro, los que estamos cada día viendo en qué se está transformando el país. No sé qué carreras hayan aquí, no sé con quiénes esté yo compartiendo este micrófono, ustedes allá, yo acá, pero quiero decirles que este autor, yo creo que la mejor forma de describirlo son los comentarios de Blanca Guerra, que Blanca Guerra resulta que es muy amiga de su familia. Y lo que escribe, o lo que comenta Blanca Guerra en la presentación del libro, que es Mientras bebe un buen café, y el segundo se llama El festín del humor. Escribe Blanca como para darles una idea de qué es lo que van a oír. Para mí es una gran sorpresa mientras bebe un buen café. Estoy con muchísimo gusto. Para mí es un gran honor, es una doble sorpresa. Digo, porque no sabía que Víctor tenía este talento o ese amor por la literatura. Ese deseo de manifestarse como escritor. Quizá no es el primero, lo desconozco. Es el primero, Víctor. Pero como ya dijo la licenciada, es un libro que maneja un lenguaje por todos conocidos, personajes que todos reconocemos, maneja un sentido del humor que se agradece muchísimo. Pero en el fondo sí deja una necesidad de reflexión, presenta una parte antropológica que maneja en su libro muy importante. Y voy a utilizar una frase que dice aquí en su libro: me cae que te la sacaste, condenado Víctor. Si quieren que lean, apláudanme. El primer cuento que les voy a leer, yo creo, me voy a cambiar, es uno que se llama Acapulco. Y son narraciones cotidianas, ustedes lo van a ver. Se empujó un vodka en el balcón del hotel. La vista de la bahía de Acapulco era imponente. El atardecer matizado por varios tonos de rojo y naranja. Para otro vodka. Un trago más a nadie le hace daño. Espartaco decidió irse a Acapulco con la niña de sus ojos, las muñecas de sus manos y su hija de 4 años. Sí, se fueron sin reservaciones. Al llegar al Elíseo filosofaron: hijita, buscamos un cuarto en un solo hotel. De no haber, porque ya es fin de vacaciones, nos vamos a pie de la cuesta, a quedarnos en un bungalow. Sí, hecho el tiro. La suerte estaba con ellos, cerca de la Condesa, en un hotel transnacional de 5 estrellas. ¿Existen los nacionales? Consiguieron habitación. Acapulco, ciudad del rebe, de lo absurdo. Han notado sus cinturones de miseria. Las franquicias y los vendedores ambulantes. Esos sí que andan deambulando por toda la costa. No como los del DF, que son fijos y flojos. No caminan, qué caray. Ya han invadido, sí señor, todas las calles. No piense en un territorio extranjero o de ideas al país. No, han invadido las playas con hoteles y otras construcciones. A eso se le puede llamar un monumento a la estupidez humana. A los turistas les importa un bledo, a los gobernantes tampoco. Y Espartaco tampoco. ¿Alguien se ha dado cuenta de que quedan 3 o 4 palmeras en la playa? Parece mentira. La calle de Palmas en el DF tiene más palmeras que Acapulco.
Pero el chiste es divertirse. Algún día Acapulco verá afectada su fecundidad. Mientras tanto, al ataque. Espartaco se llevó a su delfín a la roqueta. Llegaron en la clásica lancha con fondo de cristal. Mira, papá, mira, hay muchos pescados, son de muchos colores. Están de peluche. Ve, ahí está la Virgen. ¿Qué? La Virgencita de Guadalupe, papá. Una chela bien elodia, un chesco para la chavala y un pepino en pino. El ciclo y la cerveza sabe estupenda con este calorón. Ya en la isla tomaron posesión de una mesa en vías de extinción, con la calefacción ambiental del mediodía de verano, el oleaje apto para los que no saben nadar pero se sienten tiburones, la arena suave y delgada, idónea para tomar una ducha de sol, y más por el gentío, los niños jugando, los vendedores ambulantes y los prestadores de servicios. Corre uno el riesgo de quedar hecho milanesa. Así que Espartaco prefirió sentarse a leer y empujarse una michelada. Un filete de pescado frito con papas y pan Bimbo fue el festín para la niña. Con tal de no parar de nadar y jugar, por eso de la congestión, iba despachándoselo de pedacito en pedacito. Las hormigas, al darse cuenta del calmoso fin del pan, no se entusiasmen, no me refiero al partido político. Después de una acalorada asamblea decidieron realizar un operativo para robarse la migaja. La fila de hormigas con el abastecimiento rumbo a la galería indignó a la niña. Papá, las hormigas están robando mi pan. No importa. Las voy a matar, dijo la chiquitina, no el cristiano George Bush. Hija, están llevando comida a su hormiguero, déjalas en paz, respétalas. En esa platónica discusión se encontraban cuando súbitamente, como maná, se aparecieron dos asnos. Insisto, no me refiero al partido político. Y con su lento caminar se acercaron a la mesa de Espartaco. Papá, papá, los burros se comieron el pan con todo y hormigas. Mira, también están barriendo con el pescado. La cámara para la foto, gritó Espartaco con un cólico de risa. La cerveza, papá, tu cerveza. Han de ser gringos los animales porque solo dejaron la salsa picante. Son bien pedos, son los burros de la roqueta, no tienen perro que les ladre, contestaron unos paisanos. El orgullo de Espartaco, pensó, es que las ratas, hormigas y demás fauna de Punta Diamante jamás carcajearán y beberán con los burros de la roqueta. La risa general se fue apagando y pagando la cuenta, Espartaco se dio cuenta de que paladear en la roqueta es igual de caro que en un changarro de lujo. Todo lo traemos de allá, dijo el mesero con cierta duda. Camino al muelle, Espartaco sintió un tímido calambre en el estómago. Pagó 5 pesos por tener derecho a un pedacito de papel y a volar como águila en éxtasis. Para coronar la humillación, llenó de cubeta con agua y la vertió en el retrete. Es igual que en el McDonald's, pensó. Al terminar hay que limpiar la mesa y llevar el bote de basura a los desperdicios. Signo de pedantería capitalista. En la roqueta, echarle agua a los desperdicios, obligación de turistas. Una distracción imperdonable tienen los publicistas de Acapulco. Los apologistas, los ecologistas, los gobernantes, las agencias de noticias viven en el mismo error. Espartaco es el único ser de la tripulación terrestre en darse cuenta del importante y radial cambio del llamado paradisiaco puerto de Acapulco. Tercera llamada, comenzamos. Espartaco, con su musculoso cuerpo de tacojólico, con 2 llantas de refacción bien integradas, dispuso de aceite de coco en su piel y después de empujarse un vodka, se colocó las aletas. El snorkel, antes de la globalización se llamaba visor, y para hacer buceo de superficie se puso así a nadar en el océano, ¿no? El agua salada fue recibiendo las brazadas y patadas de Espartaco. Conforme se iba adentrando, peligros inhóspitos aparecieron. Una ballena disfrazada de motocicleta marina le rozó las orejas. Un paracaidista, posiblemente de la guerra de Irak, por poco le enreda sus cuerdas. Un plátano gigante guiado por un veloz delfín le hizo dudar acerca de la calidad de su vodka. 2 viejitos le gritaron ¡idiota!, desde una bicicleta sin llantas. Veleros, lanchas, transatlánticos, ya desde uno que otro güey le recordaron que los efectos de la mota pueden regresar. ¿Será? Después de 28 años de fumada, se cuestionó. En el hotel le dijeron, esos son deportes acuáticos para los turistas.
Espartaco se rió. Tiene razón, la natación solo es para las Olimpiadas. Lo mejor estaba por llegar. Pasado el punto de referencia, así redactan los abogados, Espartaco tuvo el tiempo y el valor de observar el fondo. Al cabo de un rato se maravilló. El mundo de los abuelos se transformó rápido, más el de los padres, pero lo que era el suyo no tenía tacha. Aunque parece que sí, la metamorfosis de la flora y la fauna marina enchina el pellejo. Las sierras se convirtieron en pañales desechables, las langostas en tenedores, las algas en servilletas, los ostiones en cucharas, los corales en vasos, las botellas de plástico en arrecifes, las conchitas en pedazos de cristal, los caracoles en babosos que tiran basura, a los camarones se los llevó la corriente, cofradía de pescadores japoneses. Y el pulpo es, y seguirá siendo, Espartaco. El de estar tirando el dinero en campañas y el hotel del sindicato más grande de Latinoamérica cayéndose. Cerca del hotel, a un paso del Caleta, un fuerte viento acoge a un museo. Es el fuerte de San Diego. Fue edificado por los piratas españoles para defender el puerto de los otros piratas. Acapulco fue el centro de comercio con China y con las Filipinas. Este museo recrea esa época, así como la vida marina. Con tranquilidad, Espartaco y la ceniza, ya la heredera estaba negra, pasaron un buen rato, más o menos hora y media. No importó la cruda de Espartaco, las salas tienen aire acondicionado. Gozaron muchos sus últimos momentos, artesanías globalizadas para los seres queridos, forrar la panza para el viaje. La nostalgia orilló a Espartaco a empujarse 3 vodkas y la ceniza se conformó con su paleta de limón. Salir fue una odisea. Pensando en los turistas, las autoridades han convertido las calles en campos de golf, con unos hoyos muy bien diseñados. ¡Felicidades!, pensó Espartaco. ¡Qué buena idea! Lo único malo es que la calle costera y la pequeña carretera que va a la región de los golfos de Punta Diamante las tienen bien pavimentadas, carajo. Algún día las arreglarán y estarán en armonía con los campos de golf. Y aquí les va uno de nostalgia, que probablemente muchos de ustedes sí saben que hubo elecciones en el 88, que se habló de muchas cosas. Aquí viene la narración de este escritor sobre lo que pasó en México cuando se habló de una famosa caída de sistemas. ¿Ustedes oyeron hablar de eso? Sí. Ok, aquí viene la narración de Espartaco. Este cuento se llama La Grilla, monumento a la independencia. Corría el año de 1976. De ahí partía la marcha a la manifestación programada en el Zócalo de la Ciudad de México por la tendencia democrática del Sindicato de Electricistas, cuyo líder fue Rafael Galván. La petición: democracia sindical. Raro, ¿no? Exigir el respeto para un precepto constitucional expedido en 1917. Con razón dicen que la Constitución es como las prostitutas, nadie las respeta. Espartaco, que estudiaba en la marxista Escuela Nacional de Antropología e Historia en el Museo de Antropología, salió del Metro Sevilla, enfiló al monumento. Las calles de la zona rosa estaban llenas de señores de azul con macana en mano, escudo y un casco que protegía la miseria de sus cabezas. Ya en el Ángel, el ambiente era tenso. Esporádicamente, elementos del cuerpo motorizado de la policía capitalina, así se llaman a sí mismos, hacían piruetas alrededor del monumento. Al rato, unos caballos con unos cuicos en el lomo dejaban fertilizante en el concreto. En otro frente, parte de los organizadores negociaban con servidores públicos, los cuales juraron cumplir y hacer cumplir la Constitución, el avance y destino de la marcha. ¿Por qué tanta laraca? Ni más ni menos. Era un nuevo intento de tomar la calle, de manifestarse en contra del charrismo sindical, por conseguir la democracia, y uno que otro loco romántico por instaurar el socialismo en el país. Todo esto después de las matanzas de estudiantes en 1968 y 1971. No dejaron que se llegara al Zócalo, los desviaron a la cámara de gases que se llama Cámara de Senadores. Desde todos se fueron felices, de la tensión pasaron a lo posible. No que no, sí que sí, ya volvimos a salir.
El que no brinque es charro, el que no brinque es charro. ¿Ya viste? Marcha el PC, Partido Comunista. Ese hotel será hospital, señalaba un hotel transnacional en la glorieta de Colón. ¡Dame una S! ¡Dame una U! ¡Dame una T! ¡Dame una E! ¡Dame una R! ¡Dame una M! ¿Qué dice? ¡Suterm! ¡Órale! ¡Suterm! ¡Suterm! Policías huevones, por eso están panzones. Echeverría, asesino. Lindura de marcha y de mitin. En ese momento el sendero se abrió. Cada vez fueron más y más. En todas partes el pueblo se manifestó. Los despojados lucharon por vivienda. Bejarano, los Padierna y los que queda del PRI y decenas de organizaciones transas fueron las beneficiadas. Los despojados lucharon por la democracia. La oligarquía del PRD y otros partidos políticos fueron los beneficiados. Los despojados lucharon por un buen transporte público. Las mafias fueron las beneficiadas. Los despojados lucharon por empleo. Los piratas, los ladrones y los contrabandistas tienen la palabra. Los despojados y los pudientes lucharon por la seguridad pública. La policía, las ratas y los conejos por las tranzas. Los despojados reclamaron por la pérdida del poder adquisitivo. Los banqueros y carreteros viven hoy de sus rescates. De los rescates por los secuestros se quejan. A la globalización se acogen. Los despojados lucharon por la libertad de información. Ganaron muchos. Los anunciantes, mucho más. Hoy no hay chayote. Los periodistas con disimulo pagan por información. Golpes de techo se dan si son atacados. Intocables. La prensa de soldados del PRI a la anarquía vendida. Prensa vendida jamás será vencida. Espartaco tiene su vela encendida, camina hasta Tlatelolco. Silencio sepulcral, respeto por los idos, todos juntos con los reprimidos. Unos en la cárcel, otros en el hospital, unos más regañados en casa, algunos heridos. Traicioneros, los menos, las armas. Armas de muchos. El olvido, disimulo del sufrido. 25 años, 2 de octubre, no se olvida. Los que tratan de olvidar los teflones de trompas y del arriba y adelante, sus barberos y sus esposas comunes, orgía de injusticias. Esos hijos de Pu, puntualmente, cantaban el himno, juraban honestidad, el ejército, factor del poder, los defiende, se defienden. La historia los pondrá en su lugar. La Plaza de la Constitución estaba hasta el gorro de mexicanos. 1988, el hijo del PRI le hizo. La muchedumbre estaba con él. Salinas al carajo. Cuauhtémoc, Cuauhtémoc, Cuauhtémoc. Armas, armas, armas. Se ve, se siente. Cuauhtémoc está presente. Hasta los partidos paleros, PPS, PAN, PST, lo siguieron. ¿Te acuerdas? Alberto Castillo declinó, Cárdenas, candidato. Viva el Frente Democrático Nacional. El sistema se cayó. Cómputo electoral electrónico. Bartlett, secretario de Gobernación, el ratero de Salinas, al triunfo de Topó. México con sangre y con millones de dólares la factura pagó. Ahora la hija de Espartaco, en lugar de torta, nació con una deuda en la axila. ¡Qué jornadas aquellas! La muchedumbre llenó el Zócalo en varias ocasiones para evitar el despojo a Cárdenas. Así es. La Plaza de la Constitución hasta el gorro, sin acarreados. El PRD, engendro de tribus y mártires, de militantes corruptos y honestos, de hombres y mujeres conscientes y neoizquierdistas de celofán, negó con sus broncas a Cárdenas la presidencia. Con el PGA harto, segundos pisos y pispones a la honestidad por parte de bejaranos, padiernas, hidalgos, robles y un sinfín de tranzas más. Los rayos de esperanza, se atole con el dedo, en compañía de la miseria, a la dictadura del proletariado llevarán al poder. Claro, lo ejercerán una serie de culeros. Espartaco vivió otras luchas.
la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, Salvador Nava en San Luis Potosí, la paz en Vietnam, Camboya y Laos, diversas matanzas, Acteal, Aguas Blancas, mujeres en Ciudad Juárez, la defensa de Cuba contra los fraudes electorales, los derechos civiles de los negros en Estados Unidos, los derechos de los indígenas y, ¿por qué no?, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Contra la invasión de Irak, jornadas por el respeto a los derechos humanos, por la defensa de la industria eléctrica nacional, por la virginidad de su mujer, contra las dictaduras, contra las dictaduras en Guatemala y Chile, a favor del regreso de la minifalda, por la implantación de una playa en el DF para ver tangas, y muchas más. Ya pasó mucho tiempo. Cuéntame, ¿en cuál partido anduviste metido en los 80? Decías que era el clandestino. A mí hasta unos números de teléfono me diste, le preguntó un amigo, para hablar por si te apresaban, preguntó José. Fue el Partido Comunista de México, ML, marxista-leninista. A diferencia del Partido Comunista Mexicano, al que considerábamos reformista, en el que estaba proscrito, de plano llamábamos a hacer la revolución proletaria. El partido tenía una inspiración en Albania, último bastión del estalinismo. Es más, en su logotipo aparecían Marx, Engels, Lenin y Stalin. Chale, qué Lorenzos. Mira, independientemente de la certeza de los principios, ver la convicción de los militantes era de escalofrío. Gente dispuesta a morir por sus ideales, fiel a su organización. Todos teníamos seudónimo, a nadie conocí por su nombre y apellido. Daba miedo volantear el 1 de mayo u otros días. Asistíamos a círculos de estudio. La gente se preparaba. No había improvisados, es más, escribí en su periódico. Mejor vamos por la botana, propuso Luis. ¿Así ya le dicen a tu hermana? Preguntó Espartaco. ¿Suministra estacionamiento a la cantina? Por si llevas carro, aclaró Luis. No tengo, replicó Espartaco. Madre mía, se me olvidó hablarle a mi esposa, musitó José. El PCN y otras organizaciones formaron el PSUM, otras alianzas vieron nacer al PMS y el movimiento encabezado por Cuauhtémoc Cárdenas al PRD. Todo un esfuerzo de unificación de la izquierda. En todos colaboró Espartaco. Conoció a Alberto Castillo. No hay palabras para describirlo. Simplemente inquebrantable. También a López Obrador. Por cierto, en persona habla fluidito. Tiene imán el tipo. Cuauhtémoc Cárdenas es un político con proyecto e ideales. Muchos de los compañeros de lucha de Espartaco ya ni se acuerdan o tienen centros puestos burocráticos. Con tristeza, gracias, con tristeza aclachado a varios en la corrupción y en la vanidad, pero eso sí, con su foco de Che en su oficina. Hoy la izquierda no respeta a sus muertos, menos a los vivos, y a los heridos ni los pela. Tiene casi una década gobernando en la Ciudad de México y Espartaco resume: son un gobierno con ideas modernas y mañas antiguas. ¡Qué caray! Todo sea por el pueblo. En una Secretaría de Estado, Espartaco fue candidato para dirigir el sindicato. Organizarse de manera independiente, toda una hazaña, pero no imposible. Ese grupo lo logró, pero un fraude le arrebató el triunfo. Al otro día de la simulación de elección, fue en un congreso, juntaron a los trabajadores en el auditorio del FETSE, para presentar al espurio. La ovación y las muestras de afecto fueron para Espartaco y su equipo. ¡Ay! Lo mejor fue la comida. Todos sus compañeros del DF asistieron. Al llegar los defraudados al unísono y de pie les gritaron su aclamación, que duró como 8 minutos. Espartaco se sintió Luis Miguel y quedó muy aplaudido y complacido. La lucha no había sido en vano. El charrismo sindical no sirve a nadie, pero como joder. Lo que no pudieron arrebatarle fueron los grandes y sinceros amigos que ganó. También obtuvo el triunfo con varios compadres, con todo y ahijados, y hasta la mamá de su delfinita. A veces parece alacrancito. Para celebrar estas mercedes, menos el de la delfinita, pues no existía, dejaron aquel lugar para aterrizar en la ópera, cantina de Postín. Varios tequilas y caracoles se empujaron y un anciano, el salterio tocó. Perdón, no es ningún pene saltarín. Se trata de un instrumento musical con cuerdas, el salterio. Ya con 20 estocadas por cráneo se pusieron a bailar y cambiaron el mundo. Lo único que no pudieron cambiar fue la demócrata y canalla resaca. Esa maldita le da a charros demócratas y curas. Ay, ninguna sirve.
La conjunción de tabacos encendidos era ya una espesa nube en aquel teatro bar de la glorieta del Pajómetro de Insurgentes. Varios jóvenes simpatizantes del PRD se reunieron con Espartaco. El Partido del Trabajo nos ofrece una candidatura, comentó Carlos. Pues amárenla, asintió Espartaco. Pero el PT lo creó Salinas para golpear al PRD, intervino Federico. Pues está en chino que ganen. De hacerlo, se cambian al PRD y San se acabó, sentenció Espartaco. El partido nos puede castigar, agregó Federico. A ellos solo les interesan los cacas grandes, carnales. No es lo mismo la grilla universitaria que salir a la calle a convencer a la gente de la certeza de tu pensamiento, de tu proyecto, argumentó Espartaco. Chale, qué labia tienes, comentó Federico. La música abrió un paréntesis en su vida política, los brindis provocaron amnesia y la diversión los dejó sin concluir lo propuesto. Al salir del antro, unas lindas chicas empujaban unos exquisitos tacos al pastor. El batallón les echó los perros al pastor y al reír escucharon una ronca voz. Lo que quieran, papacitos. Y como chiflido, huyeron los galanes. Al día siguiente, el grupo de exonios se encontró con Espartaco. ¿Qué hongo?, preguntó Espartaco. Pues ya estamos viendo de la candidatura, apuntó Federico. Y preguntó Espartaco. Vamos a aceptar, aclaró Carlos. Está de luz, aprobó Espartaco. Tenemos un pero, intervino Chela. Ya no sean mamillas, dijo Espartaco, dando un sorbo a su vodka. Bueno, al chile, queremos que tú encabeces. De repente, sin más, Espartaco ya tenía un pujante equipo de trabajo y de empleado del ISSSTE pasó a candidato plurinominal para la Asamblea de Representantes de la Ciudad de México por el PT. En tercer lugar de la lista, carajo. La campaña fue inolvidable. Bueno, en vista de que ya nadie se acuerda de ella, fue mágica. López Obrador le voló eso de la esperanza a Espartaco. El libertador de esclavos, no más que sin ofender la vida y un suspiro al equipo de Espartaco, el del PT, también se le ocurrió usar eso de la esperanza, y con la esperanza se quedó. Al igual que todos los mexicanos de ese tiempo. Los del futuro, parece, seguirán acechando, esperando la esperanza. Si la esperanza es lo último que se pierde, México es un país virginal. No más. Conocer los pesares de cientos de mexicanos, las inquietudes de los ricachones, las reflexiones de los ilustrados, los insultos de los incrédulos, las ilusiones de los jóvenes, el atole con el dedo de los pericos, las peticiones de los vivales, los maleficios, fe de ratas, dice maleficios, debe decir chingaderas, de pasados gobiernos. Todo le dio una pregunta sin respuesta al ex candidato. ¿Por qué la mayoría de los políticos profesionales son tan hijos de puede que cambien algún día? Cartelones, discursos, mítines, reuniones, desayunos, comidas, cenas, otras reuniones. Engrudo, colgajos, volanteo, otras reuniones. Entrevistas, la foto, las ideas, la encargada de las finanzas desaparecida con los escasos dineros, otras reuniones. Renuncias sentimentales, sólidas traiciones, performance, bailes, otras reuniones. La maestra en ceremonia con mareos, el coordinador de la campaña crudo, olor a petate, ligues y tiradas de chón, otras reuniones. Desveladas y desmañadas, retroalimentaciones. Antes se decía revisión. Retro significa atrás, o sea, comer hacia atrás. Debe ser incómodo e insalubre. Otras reuniones, que por poco hacen el oráculo de Espartaco tuviera hemorroides. Todo esto para que el partido del doctor Simi se llamara Simi, porque todos lo simulan, alcanzará la misma votación del PT, y Espartaco con todo el equipo de trabajo se quedará con un pano de análisis. Nadie le quita el gusto a Espartaco, que de haber estado colgado en aquellos postes aledaños al Zócalo, ni la tristeza de calar que a más de una década las cosas ya no son iguales. El número de miserables aumentó. ¿Les gustó? ¿Les parece bien si invito al autor? Sí. Por favor, el señor Víctor Manuel González, si se puede acercar.
No sé ustedes qué opinen, si nos quieren compartir su opinión, qué les parece, los invita a la reflexión. Son cosas que probablemente sus papás les han contado, que sus papás vivieron, quizás no vivieron activamente, pero que sus papás fueron testigos, o sea, todos los ruquitos que ya somos, vivimos esa época, fue una época mágica. Y todas estas, de todas estas narraciones, obviamente este lugar que es una universidad, yo creo que, espero que les haya tocado la grilla y no sé, quizás mi esperanza oculta es que los acerque un poquito más a sus papás y a entender un poquito de qué es lo que estamos viviendo. Y la reflexión final de México no es el mismo, el número de miserables aumentó, creo que es escalofriante. ¿Están de acuerdo? Sí. Déjenme que lo Maestro, sople. la palabra. Pues buenas tardes. Para no sacar currículums me da la impresión de que sería aburrido, no los estoy albureando, conste. Me gustaría nada más comentarles que bueno, soy egresado de la UAM, nada más que yo de la pobrecita de Iztapalapa. Allá somos mejores que ustedes. Por favor, seriedad, están aquí los maestros haciendo calificaciones. Bueno, soy egresado de la UAM Iztapalapa de Historia, lo demás pues ya los currículum o currícula dicen que se dice en plural, sale sobrando. Y me gustaría oír, en primer lugar, bueno, una felicitación al IMBA y a la universidad por hacer estos eventos. No voy a decir que fulano, sultano y el rector y eso y hasta el otro. No, pero yo sí que, perdón, Sí. al maestro Andrés Torres, este es un programa que llevamos enseñándolo desde hace más de 20 años con los mejores actores de México. Ahora, este programa lo ha copiado hasta Fundación Televisa y encima creen que ellos lo inventaron. No, es el maestro Andrés Torres, un aplauso. Un aplauso, por favor. Gente con un gran cariño a la cultura. Maestro, también muchas gracias por la invitación y por abrirnos las puertas de la UAM, a ustedes por estar aquí. Y bueno, pues se oyen críticas, comentarios, preguntas, porras, críticas. Diríamos que la crítica es lo que hace que uno mejore, si ustedes tienen alguna, porque el halago pues sube la autoestima, pero ahí se queda uno, ¿no? Einstein fue el que, criticando, hizo la teoría de la relatividad. Si hubiera sido conformista, no sabíamos quién sería en este momento. Y por otro lado, pues a todos ustedes también, antes de que empiece el bombardeo, muchas felicidades por los 40 años de la Universidad Autónoma Metropolitana, un poquito más a Iztapalapa que a Azcapotzalco, insisto, ¿no? No, a todos los egresados, que nuestra alma mater es la universidad. Platicaba yo con algunos de los funcionarios de aquí, que quizás sea pertinente y después podamos reflexionarlo juntos, que la UAM nace con las gotas de sangre del 68. Un motivo que hay que reflexionar quizás más adelante, no se les olviden estos 40 años. Porque quien mandó crear esta universidad fue parte fundamental para asesinar estudiantes del 68, Luis Echeverría Álvarez. Una personalidad muy contradictoria, ¿no? Ahora que estamos celebrando estos 40 años, y creo que los universitarios debemos de acordarnos, porque resulta que quien mandó a la cárcel a miles de gentes y que mandó a asesinar a decenas, hizo la Universidad Pedagógica Nacional, el Colegio de Bachilleres, el Colegio de Ciencias y Humanidades de la UNAM, y aparte la extraordinaria, maravillosa, universal y chingona Universidad Nacional Autónoma Metropolitana. Contradictorio, ¿no? Un ser... aparte hizo una universidad ahí que se iba a parecer al Colegio de México, la Universidad del Tercer Mundo, después por falta de presupuesto se ahogó, pero el proyecto no era nada loco, pero
Yo creo que también él trató de ser líder de la ONU y sacó un voto, yo supongo que ha de ser el de México, pero en la universidad quedó varios años y no sé los estudios ni dónde estén. Pero no me van a tomar mi selfie. Entonces, bueno, ahora sí, ya basta. ¿Quiénes quieren intervenir? Ahí se escuchan opiniones, preguntas, lo que ustedes gusten. No se amontonen, ¿eh? Por favor. Buenas tardes. Nada más quería preguntar si el personaje principal del libro es de alguna manera autobiográfico o es invención total. No, yo no soy borracho. Sí mujeriego, pero no borracho, no. Sí hay partes de autobiografía, sí hay partes de autobiografía, de hecho fui candidato a la asamblea, esa parte sí es cierta. Otras son anécdotas de compañeros, amigos míos que fui entrelazando con las personales para dar el primer libro, sobre todo mientras bebe un buen café. El segundo ya, aunque también se escribe con humor, tiene otra dinámica, ¿no? Pero sí hay partes autobiográficas. Y el nombre se sacó de la película, ¿no? Ya después me enteré que el personaje sí existía, pero era padrísimo ver al Douglas ahí matando romanos y acá sabroso, ¿no? Y liberando esclavos, y a mí me llamó mucho la atención, por eso Espartaco. Y quizás te podría comentar rápido que Espartaco aquí aparece con mi hija en los demás capítulos. No se me permití no casarlo, no hacerlo de un círculo de amigos determinado. O sea, estos amigos que están aquí ya no vuelven a aparecer en ningún otro capítulo de ninguno de los dos libros, para poder escribir con libertad y usarlo a él, o que fuera mi compañero de virtudes y defectos y andanzas per se, ¿no? Otra pregunta, otro comentario. Allá. Hola, bueno, primera, me gustó mucho tu forma de narrar. Muchas gracias. Segunda, yo quisiera saber, si bien es cierto que nosotros como mexicanos somos muy dados a esa parte de reírnos de la realidad, más por cómo nos toca vivirla, ¿no? Pero en sí, estas historias que usted cuenta, ¿de qué servirían, o que solamente es como un relato histórico de lo que se vivió, o qué enseñanza nos estaría dando a nosotros para comprender esas historias mejor? Bueno, como historiador, para mí sería muy importante usar el humor y quizás parodiando un poco al Althusser como arma de la revolución. Por ahí hubo algún autor que se llamó Marco Almazán, que escribió episodios mexicanos en salsa verde. Está Gabriel Vargas con su familia Burrón y Ibargüengoitia. Si ustedes quieren conocer el mundo de los 60, lean a Ibargüengoitia. Y todo eso me inspiró para poder tomar el humor como arma para poder conocer con más gratitud nuestro pasado reciente, ¿sí? Me parece que la historia de los 60 para acá hay poco, ¿no? La historia reciente, hay toda una discusión, pues, ¿no? Si la de 50 años para allá es historia y lo de 50 años para acá es sociología, y a mí me parece que lo que sucedió ayer es historia. Entonces, una de las intenciones es recoger hechos recientes para darlos a conocer con humor y que entonces la gente no se aburre y no se duerma, ¿no? La historia no como una sucesión de autores y de guerras y de gobernantes, y como una vivencia de lo cotidiano. ¿Qué está sucediendo bajo la historia que usted o que tú estás escribiendo y la que yo estoy escribiendo? Creo que nos falta. Ahí está Guillermo Prieto. Preguntábamos hace rato, ¿no, maestro? ¿Cómo conoceríamos mejor el siglo XIX? Y apúntenlo por ahí, ¿no? Con los aburridos libros de texto, con todo y su valor, porque ya muchos países lo quisieran, o mejor regalar libros de Guillermo Prieto y leer cómo eran las tertulias, cómo eran los gobernantes en el siglo XIX. Creo que los niños y nosotros hubiéramos aprendido mucho más leyendo a Guillermo Prieto en esa manera exquisita, de humor, de cotidiano, con lenguaje sencillo, o Artemio del Valle Arizpe.
aprenderíamos mucho más. Esa es la intención, ¿no? Que con el humor sea un arma crítica y un arma de lectura. Y ahí está el intento. Gracias. Por ahí iba a hablar. Sí. De hecho, era una pregunta algo relativa a lo que usted contestó. Le quería preguntar qué influencias tuvo usted para escribir este tipo de libros por parte de escritores. ¿Le podrías hablar de todo? Con respeto. Todavía no se me ven bien las canas, pero bueno. Sí, uno de ellos es Jorge Ibargüengoitia, otro es Renato Leduc, el autor de La familia Burrón, Gabriel Vargas, Mafalda. Me parece que quizás nos haya enseñado más a mi generación Quino que algún filósofo, que Leopoldo Seana. O sea, con todo respeto para Leopoldo Seana. Por ahí algún intelectual me decía, ¿no? O sea, Monsiváis escribió para 200. Se trata de escribir para todos. No es culpa de nadie, todos tenemos que remediarlo. Pero que sería un libro por cabeza en este país de 120 millones de habitantes, pues es así como pues, gacho, ¿no? Aunque también, yo diría, pues también la gente que no quiere leer, pues tiene su derecho a no leer, ¿no? No lo vamos a decir, forzónalo, güey, no. Que sea convencido para que mejoremos como pueblo. Las grandes revoluciones, entre paréntesis de lo que dices, las grandes revoluciones en Corea del Sur, en Irlanda, fueron primero en la educación, no nacionalizando cosas o vendiendo cosas. Primero Japón le invirtieron millones a la educación, ¿no? Mandaron a estudiar a los países de Europa y ahora ya los rebasaron. A mí me da tristeza que Corea del Sur era para mi generación, cuando yo era niño, era un país bicicletero, pero totalmente bicicletero, con todo el respeto para el programa de las bicis de Mancera, ¿no? Y resulta que ahora, puta, le compramos teléfonos y coches, y nosotros no estamos produciendo más que plazas comerciales para poder comprar lo que ellos mandan. Entonces sí, fueron ellos, y me parece que el humor es una gran arma para poder penetrar en el gusto de la lectura de la gente, y ya después leeremos más. También, ¿sabes? Hubo otra lectura que a mí me gustaba mucho. Si ustedes todavía encuentran los textos, aunque atrasados, la Unión Soviética publicaba unos libros que se llamaban Química Recreativa, Física Recreativa, Astronomía Recreativa, y a base de vivencias cotidianas explicaban por qué. O sea que, pues tú ibas aquí en el bosque, ¿no? Y vi una lucecita por allá, pues todo el mundo nos dice, no, pues que los duendes, y qué buena suerte, y que tápate, güey, porque a lo mejor no. Entonces resulta que es la electricidad estática, ¿no? Ahí te lo explico. Esos textos, creo que textos ya desaparecieron, pero los sacaba la Unión Soviética, también ya desaparecida y con toda su utopía. Y eso también me inspiró. Me parece que a veces escribir de forma cotidiana, de forma agradable, sobre todo en lo que nosotros llamamos, o se llamó pueblo, hoy sociedad civil, puede penetrar y empezamos a generar un gusto por la lectura. Y por ejemplo, si tú te dedicas a contador, bueno, pues ¿por qué no leer de química, ¿no? Esta cultura integral, a través de lecturas agradables, de humor, sencillas, padrísimas, para poder entender mejor lo que nos rodea y ser más críticos. Ese de rojo. Hola, buenas tardes. Bueno, la pregunta son dos, una para Edith y otra por usted, Víctor. La primera es, ¿por qué los personajes, o más bien actrices de México, no tienen ese, digamos, ese impacto a hacer cosas diferentes a lo que estamos acostumbrados a ver como telenovelas y series por ahí? Y en usted, para usted, Víctor, es, digamos, habiendo tanto escritor de buena calidad, de perfecta calidad, yo diría, ¿por qué esos escritores no van un poco más? O sea, ¿le estás diciendo que es buena escritora, eh? Ah, sí, no creo que quedó la duda, ¿no? Bueno, yo saqué una peliculota
digo peliculota porque nos costó mucho trabajo sacarla. Ustedes no están para saberlo, yo creo que lo han leído mucho porque es una generación que ya le gusta el cine, están los alternativos, ¿no? Es muy difícil sacar proyectos. ¿Quién fue a ver de aquí Deseo? ¿Se enteraron que saqué una película que se llama Deseo? Ahí está. Allá hay una Por ahí compañía. alguien, entonces hay algo, un papel bien alternativo. Hubo en la Cineteca el Festival Lésbico Gay, quieras que invitada estuve, mi personaje es lésbico. Entonces, cuando haces cosas alternativas es muy difícil que te den los foros, es muy difícil que te vean, bueno, o sea, la labor titánica de que alguien... México tiene dos tipos de películas, ¿no? Las de, perdón la palabra que voy a usar, y no me vayan a poner en el contexto del que la dijo primero, del que representa a los jodidos, perdón, y el México que representa a los chavitos como ustedes, ¿no? O sea, los chavos súper jóvenes, que es la gente que consume el cine. Entonces nosotros presentamos una película que esté exactamente en la raya de lo comercial y de lo artístico, entonces no encontrábamos distribuidor. Entonces cuando te atreves, créeme que es como, bueno, o sea, es estar jalando peor que la bestia, o sea, es peor que migrante sudamericano en la bestia, o sea, sientes que te vas cayendo y sientes que te vas agarrando de donde sea, y que mi película salga, por favor, no es la mía, pues, es la del director que se llama Antonio Zavales, Ópera Prima. Les recomiendo que la vean porque presenta un México que es, digo, no es un México, es lo que somos la gente, no sin género, sin nada. El personaje mío originalmente es un hombre, es un capitán, que es un cuate, es un mujeriego, yo soy una mujer y soy una mujeriega en la película. Pero sí te cuesta mucho trabajo sacar cosas alternativas, sí tenemos que abrir muchas puertas comunes, por eso escogí el cuento de la grilla, porque sí siento esta parte de que avanzamos, pero no terminamos de dar los pasos, ¿no? Las películas taquilleras son comedia, no se aceptan devoluciones de Cantinflas, tercero Los Nobles, aunque de pronto tienes la cosa esta de ese presunto culpable, de pronto hay estas sorpresas, pero cuesta mucho trabajo hacer que los distribuidores crean en ti, cuesta mucho trabajo hacer cómo hablar para ser escuchado, cómo hablar para... yo creo que por eso también escogimos esta lectura, porque antes se llenaba el Zócalo de chavos espontáneos que iban, pues sí creías en el proyecto, ¿no? La gente sí creía que podía haber un cambio con Cárdenas, y ahora pues son la mayoría, o hay mucho acarreado, pues no todos, pero es así en todo. En México hay que jalar, y hay que jalar, y cuando yo estaba presentando la película, es chistoso porque una de las actrices decía, ay, vayan a verla porque es cine mexicano y cuesta mucho trabajo. Decía yo, no vayan a verla porque es cine mexicano, vayan a verla porque está buena, porque está bien hecha, porque tenemos que estar no pobreteándonos, ¿no? O sea, porque nos lo merecemos y nos merecemos hacer cosas de calidad y de altura. Yo digo, ay, vayan a ver el cine mexicano, por favor, ya no importa si es bueno o si es malo. De veras cuesta mucho trabajo y te prometo que estoy luchando para hacer cosas alternativas, entre eso este tipo de presentaciones chiquitas, bonitas, donde podemos estar así, viéndonos a los ojos, sintiéndonos, oliéndonos, ¿no? Medio prestosos, pero... algo similar pasa en el mundo del libro. Estos esfuerzos que hace, por ejemplo, la Guanacasteca tiene una producción de libros importante. Lo que hace el maestro Torres, llevando a actores para estimular la lectura, son programas sumamente importantes, pero bueno, se va limitando, ¿no? Y ahora con el uso de los aparatos de ustedes, me refiero a los de telecomunicación, no se vayan a poner ahí a jugar billar o... se dificulta más, ¿no? Y aparte tenemos el problema de las modas. Se está tratando de enterrar a la filosofía y al conocimiento político para poder manipular mejor a la sociedad. Ahí ustedes tienen una gran tarea
por realizar, ¿no? Y responsabilidad. Son universitarios y deben de pensar en la difusión de la cultura, de la lectura, etcétera, ¿no? Y la otra es que la imposición de modas, que los libros de los zombies y los de autoayuda, ¿no? Que cómo comer en 5 cucharadas rápidamente, ¿no? Cómo hacer el amor más rápido que el Kama Sutra, ¿no? Cómo curar el pulque en 2 lecciones, cómo besar a su novio sin que él se dé cuenta, o sea, todo esto, y entren ustedes a Gandhi, a librerías serias, y entren ustedes al sótano. No me refiero a que entren como parejitas a un sótano, sino a lo que es de paso acá en el Instituto Interior, a las librerías, y se vuelve todo un lío, ¿no? Porque los libros que están en exhibición son los de zombies, de autoayudas, de cómo pegarle a su niño en 5 lecciones y después arrepentirse de ello. Y ahora pues se puso de moda el bullying, y ahora van a sacar 20.000 libros de bullying. Y eso dificulta que la gente lea Monsiváis, porque entonces el libro está hasta atrás. Espartaco también está hasta atrás. Y todos estos libros pasan atrás y no les están dando la debida difusión. Y eso aunado a que, pues desafortunadamente, el pueblo de México no está leyendo. Los libros ya se han vuelto un poco caros y el bolsillo de la gente pues a veces prefiere juntar para el Samsung o juntar para el iPod. Ya vieron las colas que hicieron, ¿no?, en China, ¿no? La gente se fue a dormir por el iPod 7, que es 6, que es igual que el 5, ¿no? Nada más que trae una poquita capacidad de pila más, entonces ahí vamos a hacer cola, bueno, mejor fila, así, ¿no?, terroríficas ahí para comprar un teléfono. Eso está dificultando mucho a que los grandes autores. Usted entra en un restaurante y se llega a dar cuenta, o te llegas a dar cuenta, a mí me ha pasado, de repente está papá, mamá y un hijo, ¿no? Entonces el papá, como el cuento de los 3 de Alicia y no sé dónde, tiene una laptop grandota, ¿no?, y está comiendo la sopa con toda propiedad porque es el papá, pero está dándole a la computadora. Después la mamá tiene una mediana, también laptop, está ahí, y ella está comiendo biscuits con mantequilla light, ¿no? Y la hija se está comiendo unas enchiladas suizas, ¿no?, con una laptop chiquita y no se dirige la palabra. ¿Cómo le hago para que lean? Los e-books también parece que no han pegado lo suficiente. Eso es otra cuestión de análisis. Pero sí, ahorita el boom entre esto decía yo, de los libros de autoayuda, de zombies y de espantos y estas chácharas, entre lo deportivo, ¿no?, que ahora parecemos tarados, ¿no? ¿Cuál es el deporte más sencillo del mundo? Un paréntesis a tu pregunta. El fútbol, ¿no? Quizás por eso gusta tanto en el mundo. Pero ahora parecemos imbéciles y tarados, y me incluyo, ¿no? Estás viendo fútbol y entonces ves el gol, y esa es la magia del fútbol, lo sencillo, ¿no? No se requiere grande cosa. Y ahora hasta te ponen unas líneas de cómo le llega la pata, ¿no?, de cómo sale para allá. Y entonces quiere decir que le pegó con la punta del dedo, ¿no? Por eso salió así de volada para allá, ¿no? Y el portero, viste que se estiró todo, sí pudo haber dado 2 centímetros más, porque mira, él mide tanto su brazo y su dedo no lo estiró tanto, ¿sí? Y nos estamos dejando llevar por lo fácil, ¿no? Y entonces, si en eso cotidiano estamos fallando, yo apagaría la tele y los invitaría a que todos apagáramos la tele, pero todo el pueblo, ¿no? Si déjame disfrutar el fútbol, y si les tiró los dedos 2 centímetros más o 2 centímetros menos, me vale cacahuate, ¿no? Quizás quede para el béisbol, pero no para el fútbol. Y si vas analizando en todos los aspectos de la vida, pues eso nos está pasando. Y aparte somos un pueblo contradictorio, ¿no? Somos el único pueblo quizás que haya que le quitamos el migajón al bolillo, ¿no? Y compramos pan de caja que es puro migajón y hacemos millonario un güey. El pan ese B-I-M-B-O-S, Dame una B. ¿no? Entonces estamos comiendo migajón, ¿no? Y ya no comemos tortas, sino sándwiches. Y a la novia, pues de vez en cuando le invitamos
¿no? A comer estos panes franceses ahora con jamón y queso que está poniendo de moda. Pero eso ya, pues ya para quedar chido y bien, ¿eh? Y además cada quien paga lo suyo. Pero todo eso dificulta la lectura y que los grandes autores, seamos sinceros, a ver, ustedes nada más, ¿quién oyó hablar de Ibargüengoitia aquí? Es en una universidad, les agradezco la sinceridad, nada más es por análisis, ¿no? Menos de un tercio en una universidad, independientemente de la carrera, ¿no? Y él escribió con humor, de Monsiváis, bueno, yo creo que casi todos, si no lo hemos leído, pues es recién falleció. Pero entonces, eso también está dificultando. Las grandes cadenas de producción venden más Harry Potter, ¿no? Que esto, y El Señor de los Anillos, que no sé a dónde se lo robó, yo creo que Liverpool. Y también nos está ahogando. El cine francés es excelente. ¿Dónde está el cine francés? Apabullándonos por el cine estadounidense, que tiene cosas buenas, pero pues no me van a decir que Rocky es mejor que el Santo, no marchen, ¿no? Si quieren salir mujeres vampiros así sabrosas. Y pues todo eso nos está pegando a los autores y a los escritores. Sí. Bueno, yo tengo una pregunta. ¿Por qué el albur y la política? ¿Por qué mezclar eso? Porque muy pocos mexicanos conocen el albur. Bueno, principalmente el albur es del DF. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué el albur? ¿Por qué mezclar eso, el albur y la política? ¿Alguna otra pregunta? No, mira, yo creo que el albur es más generalizado de lo que uno cree. En el norte hay un chavo que también lo combina, es el filósofo Wells. Ahí me parece que pudiera haber algún, no sé, alguna imprecisión de nuestra parte, ¿no? De que nada más es en el DF. En Veracruz se maneja mucho, no todo Veracruz, Córdoba, me dirías, si estoy de acuerdo. Porque así somos, así lo platicamos. Claro, hay que tomar en cuenta que un cuento se exagera la ironía. Pero también, si te das cuenta, intento que no haya ofensa en los albures que están combinados con política. Si no entiendes los albures, sigues entendiendo el texto. Entonces lo hago así, ¿no? Entonces, por un lado es para hacerlo más accesible, la política más accesible, que se entienda con ciertos humores, ciertos chistes, y el que no los entendió, se sigue con el texto y la crítica política y no se siente ofendido, ¿no? Entonces por eso es esa combinación medio extraña, pues sí. Pero también a veces los mexicanos como que nos queremos parar, ¿no?, de ciertas cosas. Por ahí hay un cuento que dice que estamos en reunión familiar, ¿no?, y entonces todo el mundo habla de educación y que el país y que todo el mundo está haciendo el doble fila, y lo primero que hacemos cuando nos vamos es orinar en la calle, subimos el coche y vámonos, ¿no? Y nos pasamos todos los actos. Entonces un poquito eso es también un recurso literario para hacer más agradable el cuento. Buenas tardes. Bueno, primero quisiera hacer una confesión, y es que mi corazón late como burro sin mecate. ¿Eso es por mí? Pues estamos en los tiempos abiertos. Muchas gracias. Bueno, hay una anécdota muy breve que alguna vez en un centro comercial tú cruzaste por en el camino como 2 días de vergüenza, coraje y a mí el gusto, ¿no? Y ya me había comentado ella precisamente que tú escribías, Víctor, que eras hermano de Edith. Eso no lo haya yo dicho. Qué charro eres, Carlos. Esto es mi hermano. Bueno, es el mejor y es el único que tengo. ¿Ahorita les cayó?
decir que lo de Ibargüengoitia, sí había pensado en eso de que preguntabas de Ibargüengoitia, porque aquí doy el taller de teatro y hemos puesto textos de Ibargüengoitia y de Luisa Josefina Hernández, y son muy divertidos ver la ley de Herodes, lo que habla de cuando se fueron a Nueva York, y etcétera. Y bueno, vamos a seguir poniendo obras de Ibargüengoitia y la maestra Luisa Josefina, etcétera. Y tenía dos preguntas para ustedes. Del lado de la actuación, Edith, para ti, a grandes rasgos, ¿cuál preparación recomendarías para los jóvenes que están aquí y que les interesa ser artistas escénicos? Y para los dos, de los maestros que ustedes han tenido a lo largo de su trayectoria, ¿cuál es alguna anécdota o algún conocimiento que a ustedes les marcó realmente? O sea, ¿cuáles son los maestros y los conocimientos que ustedes han asimilado a su propia vida que podrían compartir con la universidad, con la gente de aquí de la universidad? Bueno, para todos los que quieran tener una mejor vida en general, no solamente subirse a un escenario, yo les recomiendo mucho observación. Para la carrera del actor, cuando yo estudié algún tiempo en Nueva York y me iba de pinta, yo no me podía ir de pinta, porque pase lo que pase en mi vida, yo soy actriz. Entonces todo me sirve. En este momento veo la actitud tuya, cómo estás sentada, estoy viendo a todos y estoy observando cómo van cambiando sus cuerpos, cómo sus posturas se van relajando. Por ejemplo, entro a un cine y está el típico señor, que es el más alto además siempre, ¿no? Está así. No te deja ver, entonces tienes ganas de decir, señor, por favor, relájese tanto. Ya que se va a acabar la película, y dirás así. Entonces, son esas tarugadas que tú metes, que si tienes un texto y tienes el grupo apropiado, puedes meter y ser un poco alternativo, aún dentro del esquema de la telenovela, si se puede. Entonces yo les recomiendo mucho la observación y leer. Los actores tenemos muchísimos espacios muertos, pero muchos. Entonces la única forma de estar ahí y no desesperarse es cómo ser actor y no aburrirse en el intento. Porque esperas a que iluminen, ya que iluminen, mandan llamar a los actores, entonces empiezan a llegar. Entonces el actor A no llega si no salió primero la actriz B no sale si no salió primero el actor A, entonces estás ahí como diciendo pucha. Entonces, mientras esperas que todo el mundo se pone de acuerdo, tú estás leyendo. Lo que quieras leer, no importa qué. Pero te hacen esperar y estás leyendo. Entonces, siempre es un arma buenísima, porque puedes tomar muchas cosas y muchos referentes, incluso hasta de imaginación, ¿no? Eso es lo que tiene los libros tienen esa maravilla. Entonces, yo recomiendo mucho observar y leer, y ya si se quieren meter a una escuela y todo lo demás, ayer justo hablábamos de métodos actorales y hay demasiados, igual que métodos de baile, ¿no? Entonces ahorita la Royal Academy de ballet ya está cambiando el sistema porque está siendo aburrido para las nuevas generaciones. Entonces ahí sí, libre albedrío, pero lo que no podemos dejar de hacer, de participar, es observando lo que está pasando a nuestro alrededor y leer. Y ya. Y convivir, porque lo que decía mi hermano es pues la familia y cómo leer. Bueno, ya olvídate de cómo leer, cómo convivir sanamente, cómo convivir con dulzura, en armonía, con respeto y dándonos nuestro lugar, ¿no? Yo creo que son cosas que yo los invito a reflexionar. Esa sería mi nota final, ¿no? Y yéndome ya para decir lo último que quiero decir. Yo creo que de las cosas más grandes que he aprendido, lo acaba de decir en un discurso justo Emma Watson, es la de Harry Potter. ¿Lo vieron? El discurso de la ONU. Está padrísimo, véanlo, búsquenlo en la computadora. Y ella habla sobre el feminismo y una reflexión muy, muy padre sobre el feminismo. Yo creo que es un discurso de lo mejor, el mejor armado que he visto en mucho tiempo. Y dice, si no soy yo, ¿quién? Y si no es ahora, ¿cuándo? Ahí queda. Gracias. Bueno, yo era uno de los maestros que no conocí, es Luis Inclán.
que escribió Los Hermanos de la Hoja. Y la frase que más, una de las frases que siempre me ha gustado es: con astucia y reflexión se aprovecha la ocasión. Obviamente no conocía a Lucien Inclán porque vivió en el siglo XIX, pero a mí me dejó siempre motivos de reflexión, sobre todo cuando estás apurado, cuando estás escribiendo, que ya estás aburrido. Con astucia y reflexión se aprovecha la ocasión. Entonces, ¿por qué no salirte y ir, ¿no? Te echas un boquita, un tequilita, ves pasar 3 mujeres maravillosas, te las imaginas en Tlalpan y regresas y ¡pum!, la pluma gira y gira, ¿no? Ese sería uno de los grandes maestros. Lo otro es un maestro de secundaria mío que a la fecha conservo su amistad, se llama Víctor, es mi tocayo, y salimos expulsados del segundo de secundaria de una escuela, no voy a decir que es el Don Bosco porque la voy a quemar, pero salimos expulsados por andar en la grilla. Y él le entró con nosotros y le costó casi la carrera sacerdotal, porque era una escuela privada, pues, de curas. No me curaron nada, pero sí me expulsaron. Y él tuvo a bien entrar con nosotros en la dinámica y pues lo mandaron a volar, ¿no? Y le costó, te digo, la carrera. Pero aprendí que esta cuestión de solidaridad maestro-alumno, si es posible, a lo mejor eran unos tiempos más románticos en los 60, cuando a mí me salieron de la escuela, así tal cual me salieron. Pero da gusto encontrarse ese tipo de maestros, ¿no? Son tus amigos. Entonces, ahí aprendí que habría que hacer la diferencia entre maestro y profesor. El profesor es el que, qué bueno que nos enseña, qué bueno que nos dice, y sobre todo las profesoras, ¿no? Qué bueno que nos enseñan, qué bueno que nos dicen, pero el maestro es el que hace guía, al que sigues, y que te deja todavía ese espacio emocional, te deja ese espacio de ternura, ese amor, que a veces son palabras que nos da miedo decir, y que tú lo sigues. Por eso a Jesús le dice el maestro, yo no soy creyente, pero por eso a Jesús le dicen el maestro, porque lo seguían. Entonces el profesor enseña al maestro, y ese fue mi maestro, y fue parte fundamental en mi vida. Me puso en contacto después de tanta rebeldía con Sócrates y con estos cuates, ¿no? Medio aburridos, pero pues a lo mejor ahora son buenos, ¿no? Y Caso, Vasconcelos, y ya sabes, ¿no? Y Marx, y bueno, y le guardo un gran aprecio, y a la fecha todavía lo veo, ¿no? Ya anda con bastón y se le caen los dientes y yo se los recojo, los dientes, y ahí vamos, ¿no? Yo quisiera felicitarlos y agradecerles por el programa que están llevando. Y quisiera también preguntarte si tienes algún texto que descentralice el movimiento o las impresiones, porque todo lo que hablas ahorita, o lo de los cuentos, es de Acapulco y de la Ciudad de México, ¿no? Pues algún texto que hable de otras entidades para que éstas se sientan identificadas con el texto. Bueno, reconozco lo que no, pero sí tengo ya preparadas algunas cosas. De hecho, últimamente he viajado para un tercer libro, incluyendo cuestiones de la provincia, porque bien dices, ¿no? Por ejemplo, en Alvarado te la refrescan, y en Córdoba todo es mochilingos, ¿no? Entonces vas a Guanajuato y dices, cámara, man, aquí no, pero hay que decir Jesús hasta con espíritu. Cristo Rey. Y vas a Monterrey y hacen chistes de Jesucristo y son muy católicos, ¿no? Entonces sí tienes razón, y sí habría que ir abriendo, y sí lo tengo contemplado, ya tengo el proyecto, pero a la fecha no. Maestro Andrés Torres, maestro Víctor, Edith, un placer para la universidad recibirlos. Esperamos volver a contar con su presencia, que no sea la única ocasión, y a nombre del señor rector quisiéramos entregarles un pequeño presente, que es un conjunto de libros. Agradecemos a todos los asistentes su presencia, y deseamos despedir a nuestro amigo, el maestro Víctor González, y a nuestra estimada actriz Edith González con un muy fuerte aplauso.
¡Viva la UAM, cabrones! Muchas gracias a todos. Gracias. Somos queridos y adorados. Gracias.